Bueno, mi nombre es Fernando Villada, arquitecto, trabajo con Fiberglass Colombia, 30 años trabajando con aislamientos térmicos y acústicos de Fiberglass y Sober. Somos parte de una empresa que se llama Saint-Gobain, una empresa francesa que trabaja a nivel mundial, muy importante, 350 años en el mercado. Eh, Vamos a hacer una presentación, esta es la segunda parte del tema de conceptos básicos termoacústicos. Hoy vamos a hablar de cómo aislar con sistemas termoacústicos Fiberglass y Sober. Tenemos un proyecto que vamos a ver ahorita, básico, en donde vamos a mirar pues todos los procesos o los sitios donde podemos aislar térmica y acústicamente con nuestros productos. Bueno, aquí vemos un edificio, ¿no es cierto?, en donde vemos los diferentes sitios donde podemos aislar nuestros productos. El número uno, por ejemplo, son aislamientos acústicos y térmicos que se pueden colocar debajo de las cubiertas, el uno y el 2. En el uno, por ejemplo, estamos trabajando unos mantos impermeables que por su densidad nos permite controlar el ruido que pueda generar frecuencias bajas cercanas a estos espacios. Por ejemplo, los proyectos que están cercanos a aeropuertos, avenidas, esas frecuencias bajas que producen los aviones, que producen las fábricas, por ejemplo, los bares, las discotecas, los buses, ¿no es cierto? Todo el tema de transporte público lo puede controlar bastante bien este sistema con manto impermeable y también se puede combinar para darle mayor resistencia también térmica al sistema y controlar temperatura y controlar el ruido con productos tipo roof insulation, que básicamente es un aislamiento en fibra de vidrio de alta densidad con 1 pulgada de espesor, a membranas asfálticas y papel craft que en determinado momento nos va a servir como barrera cortavapor para los diferentes productos que ustedes tengan. En estos proyectos, pues obviamente los sistemas que van a ir debajo de la cubierta nos puede solucionar, ¿no es cierto?, el sistema de control de temperatura, ruido y calor, calor y frío, y el ruido que pueda generar los agentes externos. Aquí en el punto 3 podemos observar muros divisorios en donde la combinación de membranas acústicas, que son estos elementos que ustedes ven acá, como un manto impermeable, muy parecido, con una densidad superior, 3 milímetros de espesor, combinados con frescasas, con recubrimientos o sin recubrimientos. Esta combinación pues es bastante buena para controlar el ruido que se pueda generar entre espacios adyacentes, por ejemplo, entre un cuarto principal, una habitación principal y un salón, o entre habitaciones, por ejemplo. Esos ruidos que se generan normalmente por conversaciones entre dos personas, o el ruido del televisor, o un radio, un equipo de sonido escuchado moderadamente, lo puede controlar fácilmente. Ya si, por ejemplo, el ruido es generado por un bar, ¿no es cierto?, una discoteca, o el ruido, por ejemplo, de un gimnasio, o el ruido de hidroneumáticos, ya este tipo de sistema no va a funcionar muy bien y nos toca hacer unos cálculos que ya habíamos ofrecido en la primera charla, donde se puede hacer esos cálculos de pérdida de transmisión y definir cuál es el sistema ideal para cada caso. Hay otros ruidos también que se generan, que ya habíamos hablado en la primera charla, por la tubería, ¿no es cierto?, con el fluido, con el agua, básicamente, que se generan por este tipo de sistemas de tubería que se deben encapsular. Ustedes ven aquí unas cañuelas en fibra de vidrio
que se pueden encapsular y las dimensiones, los espesores, pues va a depender también del diámetro de la tubería, del tipo de fluido que vaya por la tubería y también de las alturas, ¿no es cierto?, de donde llega este fluido, porque eso también nos va a afectar acústicamente, nos va a generar una serie de ruidos que vamos a escuchar si no encapsulamos este tipo de sistemas. También hay que tener muy en cuenta los espacios que se deben dejar entre, por ejemplo, la placa de concreto, en este caso que ustedes están viendo aquí, la placa de concreto y la tubería, y si es una tubería que va entre muros, pues obviamente también se debe dejar esos espacios de aire para poder, o esas cámaras para poder, además de la tubería, dar un espacio mínimo de 1 pulgada adicional entre el muro y la tubería para poder colocar el encapsulamiento, que en este caso son las cañuelas de fibra de vidrio. Aquí también tenemos, por ejemplo, un sistema en fachada que sale un poco pues, al exterior, la piel del edificio, y muros entre espacios adyacentes internos donde se pueden trabajar productos tipo isover arena. Es un material muy parecido a la frescasa, con una densidad superior. La frescasa podemos estar hablando de de 16 kilos por metro cúbico. El isover arena podemos estar hablando de unos 22 kilos por metro cúbico. Todos los productos en fibra de vidrio son productos higroscópicos. El isover arena también tiene esa característica. Lo que no tiene este producto son los recubrimientos, ¿no es cierto?, que sí tiene la frescasa, pero tiene un poquito más de densidad y un poco más de estabilidad dimensional para poder ser instalados o colocados entre paredes. Es un aislamiento de color gris oscuro con una buena estabilidad dimensional que nos permite pues colocarlo en grandes alturas y colocarlos fácilmente entre perfilería de sistemas livianos de construcción. El tema de ductos de aire acondicionado, por ejemplo, o de equipos, pues también son trabajados con productos en fibra de vidrios. Por ejemplo, los conductos se pueden trabajar con ductería tipo neto o ducto glass, dependiendo del sistema que se vaya a colocar en el edificio, pues también depende el tipo de montaje o el tipo de material que vayamos a utilizar. Tuvimos ayer una conferencia bien interesante con Paulo Cantor, que es nuestro director del tema de aire acondicionado, de conductos de aire acondicionado, que en determinado momento puede ser un apoyo también para los diferentes proyectos que ustedes tengan. Los cuartos de máquina también son sitios o áreas donde se necesita o se requiere un cuidado adicional con sistemas y productos que vamos a ver más adelante. Las fachadas o la piel del edificio se puede trabajar ya sea externamente o internamente o de las dos maneras, dependiendo la resistencia térmica o la conductividad térmica que requiera el sistema en determinado momento, o las fachadas. Este sistema, por ejemplo, de fachada ventilada, se puede trabajar con un producto que llamamos Ecoven, es un producto de Fiberglass Isover fabricado en Mosquera con un recubrimiento en un mat en fibra de vidrio también de color negro, que pues obviamente por su composición y su densidad pues se deja trabajar y se deja adherir a cualquier sistema de fachada mecánicamente. Hay un pin que nosotros tenemos que se llama INCO, es un pin plástico que se coloca pues perforando antes la fibra de vidrio y obviamente la fachada, puede ser fachada en concreto, puede ser una fachada en mampostería, bueno, cualquier tipo de fachada. Se hace la perforación inicial a la fibra y a la fachada y posteriormente se coloca el elemento, el INCO, ¿no es cierto?, que simplemente es como un tornillo grande con una cabeza de unas 3 pulgadas y una longitud de unos 10 centímetros, 4 pulgadas, para poder adherir adecuadamente el Ecoven a la fachada externa.
Posteriormente, pues del sistema estructural que previamente se coloca en la fachada, que debe ser también impermeabilizada, se coloca ya la fachada ventilada. Ustedes ven aquí, por ejemplo, un caso que fue los edificios anexos de la torre de control del aeropuerto del Dorado, donde ven la estructura inicial, la estructura para sostener la fachada ventilada, el ecoven que viene adherido mecánicamente a en este caso era un muro de concreto de 10 centímetros, y posteriormente se coloca la fachada ventilada que pues, es una fachada metálica que viene adherida directamente a la estructura inicialmente colocada. Todos estos puntos de unión son dilatados, por aquí pues va a entrar el agua, va a entrar el aire, va a entrar el sol, y el producto nuestro pues va a poder controlar todo este tipo de elementos adicionales para las fachadas. Estas fachadas también se pueden trabajar internamente, como les decía, con sistemas livianos de construcción, y se puede instalar dentro de esas fachadas un producto tipo Isover Arena o un producto tipo Frescasa para darle mayor resistencia térmica a los proyectos, pues con estos dos tipos de soluciones. Bueno, aquí el número 8 también es un sistema tipo Isover Arena, donde podemos colocarlo como la fachada interior, que era lo que hablábamos aquí con el punto 7, como complemento. Bueno, hay sistemas también donde podemos aislar, ¿no es cierto?, térmicamente y acústicamente los baños, por ejemplo, donde en las bases de los sanitarios, pues el tratamiento se debe efectuar con sistemas de fiberglass que requieran que requieran en determinado momento el control de fluido, ¿no es cierto? Este tipo, digamos, de fluido en los sanitarios, y obviamente también para poder ser trabajado en las tuberías como cañuelas. Perdón un segundito, hay una pregunta, vamos a contestarla. Estos sistemas aplican a la modulación energética en el diseño y construcción. Sí, claro, cada sistema de estos pues tiene realmente un EPD, ¿no es cierto?, en donde el documento pues habla de todo este tema de modulación energética, en donde se puede trabajar con los software, y está la información básica que necesita el software para poder hacer los cálculos. En la página web isover.com.co ustedes pueden ver todas las fichas técnicas de los productos y las EPDs, las declaraciones pues, de cada uno de los sistemas, para que ustedes puedan trabajar pues, sin problema estas modulaciones y modelaciones energéticas. Bueno, continuemos. Estábamos hablando de los muros divisores interiores con el producto Isover Arena. Este Isover Arena puede venir en diferentes espesores, puede venir de 40 milímetros, 60, 80, 90, dependiendo pues, del control termoacústico que requiera cada caso. Estábamos hablando también de los baños, ¿no es cierto?, en donde pues mirábamos de pronto los aislamientos en las tuberías, los aislamientos en las bases de los sanitarios. También con sistemas de impermeabilización se pueden también aislar, ¿no es cierto?, tanto efectuar la impermeabilización, el control de la humedad, pero también puede haber control de ruido impacto o el control de ruido entre espacios adyacentes con los mantos impermeables, dependiendo el tipo de característica de la fuente. Vemos también, por ejemplo, en el caso de salas de juntas o auditorios, materiales que se pueden trabajar a la vista, como el Black Theater, por ejemplo, el Clouds, donde esos recubrimientos agradables pueden quedar a la vista, o combinados, por ejemplo, con materiales de alta densidad tipo acustifibra, son láminas de 244 por 1,22, de 1 pulgada, pulgada y media de espesor, que se trabajan con los carpinteros a manera de módulos que se pueden adherir a los muros existentes para darle en determinado momento absorción a ese tipo de espacios.
Eh, y por último, en esta diapositiva vemos el gráfico en donde aparecen este tipo de problemas en cuanto al ruido de impacto entre espacios adyacentes y que se logran controlar con materiales tipo sándwich combinados con fibra de vidrio de muy alta densidad y membranas acústicas. Este, por ejemplo, que está representado aquí es un Acoustic Control BP, que es el producto de mayor especificación que tenemos. Lo trabajamos mucho, por ejemplo, para gimnasios, lo trabajamos también para cuartos de máquina, lo trabajamos también para ruido de impacto de entrepisos para estratos altos. Puede venir también con una sola membrana acústica, o sea, una membrana acústica y una capa de fibra de vidrio, o puede venir únicamente la capa de fibra de vidrio, que ese producto ya se llama Fonoflor. Obviamente, entre pues, menos productos tenga, menos control de ruido va a tener, pero pues para cada caso habrá algún material que podamos trabajar en cada caso. También se puede trabajar únicamente la membrana acústica. La recomendación es que mínimo sea doble, dos membranas, cada una viene de 3 milímetros de espesor. Bueno, Bueno, aquí hay algunos productos que hemos hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el aislamiento termoacústico para cubiertas metálicas es un material en fibra de vidrio con una densidad media, más o menos de 48 kilos por metro cúbico. Es un producto que viene modulado de 1 metro de ancho, pero también puede venir de 50 centímetros de ancho o de 33 centímetros de ancho, dependiendo de la modulación de la cubierta tipo sándwich que viene en esas modulaciones. Esa bandeja, pues nosotros podemos llevar el material a la medida pues, que se requiera en obra, dependiendo de la cubierta que vayamos o que se vaya a instalar en los proyectos. Hay situaciones, por ejemplo, hay casos especiales cuando hay proyectos muy cerca a aeropuertos o muy cerca a avenidas importantes muy ruidosas, donde debemos hacer unos acondicionamientos especiales adicionales, por ejemplo, colocar encima de la cubierta metálica un manto pietra de colores que puede ser bien interesante para controlar el ruido de impacto que genere una lluvia o un granizo, y también para controlar el ruido de baja frecuencia de aviones o de buses o de carros, básicamente. Entonces, también se puede verificar en cada caso cuál es el tipo de material, si únicamente el ATAC nos va a servir, ¿no es cierto? O si es necesario colocar otros productos adicionales para poder controlar el ruido que puedan generar la fuente para ese tipo de espacios. La frescasa, pues que ya hemos hablado bastante, es un producto de una densidad baja de 16 kilos por un metro cúbico, con una absorción muy alta, podemos llegar a 1 en frecuencias medias y altas, o sea, 100%. Cuando hablábamos de absorción de NRC en la charla anterior, pues aquí aplica mucho este tipo de sistemas cuando encontremos, por ejemplo, auditorios, cuando encontremos salas de juntas o similares. Este producto pues también puede venir con un foil de aluminio o con un papel craft, o puede venir sin ningún tipo de recubrimiento o con un papel blanco polivinílico que se llama MDI y es muy utilizado o lo hemos utilizado mucho, por ejemplo, para grandes superficies. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de PriceSmart, donde este producto está instalado en esas bodegas, en esos supermercados, y realmente, si ustedes lo analizan, queda muy bien presentado. Eh, lo ideal realmente es ese tipo de instalación en obras, en el proceso constructivo, por ejemplo, para grandes superficies donde se puede instalar el producto a medida que se va instalando la cubierta y la estructura. Hay otros sistemas de instalación ya cuando están, por ejemplo, coliseos, eh, donde hay bodegas grandes, donde hay eh, eh, sitios donde se colocan, por ejemplo, invernaderos, ¿no es cierto?, de claveles, de rosas de exportación que utilizan el producto nuestro para mantener una temperatura constante y no se pierdan los productos y mantener, pues, obviamente, temperaturas agradables
para el confort térmico. El Black Theater, que pues conocemos los que vamos, por ejemplo, a Cine Colombia, realmente Royal Films, por ejemplo, también tiene este tipo de producto. Es un material en fibra de vidrio de densidad media, 48 kilos por metro cúbico, con un recubrimiento de negro, mate negro, homogéneo, que nos permite darle alguna presentación adicional al material y que pueda quedar expuesto. Entonces los cielos rasos de Cine Colombia, de Royal Films, ellos tienen este tipo de producto y lo utilizan tanto en cielos rasos como detrás, por ejemplo, de la pantalla. Se puede trabajar también bastante bien. Y lo hemos trabajado también debajo de las cubiertas en auditorios para dejar un sistema absorbente arriba. Pues lo que vamos a ver es un sistema negro que no nos da ningún tipo de aspecto desagradable. Es un buen sistema para poder trabajar en este tipo de situaciones. El EcoVent que ya habíamos hablado, en el caso del aeropuerto El Dorado, para fachadas ventiladas. Bueno, estamos esperando también preguntas para poder de pronto desarrollarlas en el proceso de esta charla, que va a ser más o menos de 1 hora. Cualquier pregunta que tengan, por favor, no la hacen para resolverla. También hay sistemas de líneas de productos de cielos rasos como el Ecofoam, por ejemplo, que es un producto de una empresa hermana de Fiberglass, de Saint-Gobain en Suecia, la producen. Son sistemas de cielos rasos y recubrimientos en fibra de vidrio de alta densidad con muy buena absorción acústica que nos permite controlar y ofrecer confort acústico para todo tipo de espacios, cafeterías, colegios. Hay muchos diseños, hay diferentes tipos de espesores, sistemas de instalación diferentes, hay productos que se pueden adherir directamente a la placa de concreto por debajo o al cielo raso por debajo. Bueno, este es el sistema Ecofon. El portafolio, pues en cuanto a control de humedad, que ya hemos ofrecido varias charlas con nuestro director de esa línea. Hay mantos con recubrimientos de foil de aluminio, hay mantos granulados, hay mantos con refuerzo en poliéster y en fibra de vidrio, y hay impermeabilizantes sin llama, y pues vamos a vamos a lanzar, hacer lanzamiento de otros tipos de sistemas que más adelante pues, nos contará Daniel Robles, que es el director de esta línea. En la fábrica de los mantos está en la ciudad de Bucaramanga y pues tenemos un producto en stock sin problema en las bodegas de todas las ciudades principales de Colombia, incluido Bogotá. Bueno, esta línea de producto que es de HVAC, aire limpio, aparecen algunos tipos de sistemas como el Climaver Neto, el Climaver Plus, el Ducrap, el Flexiver, que nuestro director Paulo Cantor pues ya hizo una charla el día de ayer bastante interesante y de pronto nos puede ampliar también esta información en charlas posteriores. Bueno, la línea industrial, pues también tenemos unos productos ya para la industria como el FlexWrap, la lana W, el Insult Quick, las cañuelas para industria básicamente que se pueden trabajar sin ningún tipo de problemas en este tipo, digamos, de situaciones. Bueno, aquí entramos a ver un poco más, vamos a ver una diapositiva, perdón un segundito, vamos a adelantarnos un poquito. Nosotros contamos, por ejemplo, con esta forma de hacer presentaciones o de hacer recomendaciones dependiendo de los espacios. Entonces, quisimos traer a esta charla este video o esta presentación en donde, por ejemplo, hay un auditorio, ¿no es cierto? Y podemos desarrollar los diferentes productos y sistemas que técnicamente se podrían trabajar
en este tipo de situaciones. Aquí vemos un auditorio de 2 pisos, ¿no es cierto?, en donde necesitamos solucionar diferentes tipos de problemas. Primero es la adecuación acústica que habíamos hablado pues, en la charla anterior, y lo otro es la pérdida de transmisión de ruido entre espacios adyacentes. Entonces, obviamente, cada uno de los sistemas que nosotros tenemos pueden servir para solucionar los problemas que podamos tener en todos los proyectos, en cualquier proyecto que ustedes tengan. Y lo podemos desarrollar de esta manera, ¿no? En donde verificamos qué tipo de sistema es el ideal para cada caso y mediante el cálculo y el uso de software y equipos definimos costo-beneficio, cuál es el sistema ideal para que ustedes puedan trabajar en sus muros divisorios, o en entrepisos, o en las puertas, o en cielos rasos. Aquí, por ejemplo, lo que estábamos mirando para este tipo de situaciones, cuando hay una placa de concreto plana, la idea es colocar un producto, perdón, metálico. Esto es una cubierta metálica. Podemos colocar encima de la cubierta metálica el manto pietra, que era el que hablábamos anteriormente. Es un producto asfáltico de 3 milímetros de espesor con un recubrimiento en piedra de colores que nos permite primero darle una buena presentación a la cubierta y segundo, nos va a controlar el ruido de impacto que puede generar, por ejemplo, una granizada que en Bogotá es muy común que se presente este tipo de situaciones. La cubierta tipo sándwich pues tiene también la particularidad de que podemos rellenar esa cubierta metálica doble con un producto que se llama ATAC, que ya vimos, aislamiento termoacústico para cubierta metálica, y la combinación de este relleno con el aislamiento del ruido de impacto tipo piedra sobre ese producto, pues nos va a hacer un control muy efectivo de ese ruido que pueda generar la lluvia o la granizada dentro de los espacios tipo auditorio. Obviamente hay situaciones también extremas donde encontramos por ejemplo, ruidos de avión o de vías férreas, ¿no es cierto?, de trenes, o donde hay avenidas con demasiado tráfico pesado, con demasiado ruido, que tendríamos que verificar cuál es el tipo, digamos, de montaje adicional que haya que colocar dentro de estos espacios. Yo recuerdo, por ejemplo, para el aeropuerto El Dorado, para la ampliación que se hizo hace pues, unos años, unos 2 años, 2 o 3 años, toda esa cubierta nos llegó una especificación de pérdida de transmisión de ruido, o STC, y de absorción de Francia, aeropuertos de Francia, que son los especificadores, y nos daban unos datos exactos para montar un sistema que se ajustara a esa recomendación. Lo que hicimos fue hacer los cálculos teóricos en cuanto a pérdida de transmisión, hicimos también los cálculos teóricos en cuanto a absorción y STC, y nos dio un montaje en donde lo que colocamos definitivamente fue 2 capas de frescasa como relleno internamente, membrana acústica también como relleno, y las 2 capas metálicas pues con un calibre, si no estoy mal, era de 22, y llegamos pues al objetivo que nos dio en pérdida de transmisión de ruido, el STC necesario y el TL. Entonces, hay casos donde hay que verificar realmente con nuestro software si el tratamiento a efectuar es este, o adicionalmente tenemos que efectuar algún tipo de adición en los productos. Bueno, para auditorios, pues tenemos los cielorrasos Ecofone en fibra de vidrio, los suecos. Tenemos los aislamientos de tuberías. Muchas veces hay tuberías que van sobre los cielorrasos que son necesarias, que es necesario pues aislarlos con este tipo de cañuelas que vienen de 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas de espesor, y los diámetros internos pues depende de la tubería que esté pasando. También tenemos pues, desde media pulgada hasta 12 pulgadas de espesor para poder controlar este tipo de problemas en obra.
Está también el control de ruido aéreo con Isover Arena. Se trabaja mucho en este tipo de situaciones donde los auditorios, por normativa internacional, por curva no criteria, pues deben llegar máximo interiormente a 25 decibeles eh, en promedio. Y obviamente todo el tema de la envolvente, del auditorio, todos estos muros, todas estas puertas, los muros laterales, bueno, absolutamente todo, los entrepisos deben ir muy bien aislados para evitar que el ruido que puede generar, por ejemplo, en este caso los halls donde está la gente, para el acceso principal o en la parte superior o en la parte inferior, pues deben ser controlados para evitar que llegue o que supere el ruido que por norma deben llegar interiormente los auditorios. Esto, pues obviamente también se calcula con el INSUR para verificar el tipo de montaje que se debe colocar. Ahora, nosotros respetamos, obviamente, todos los diseños interiores, los diseños arquitectónicos. Lo que queremos es verificar con ese diseño inicial que tiene el arquitecto en sus proyectos o el ingeniero ya para el desarrollo pues, del proyecto, verificar si realmente nos está generando el tiempo de reverberación necesario, la pérdida de transmisión de ruido necesaria y ubicar los sistemas donde deben estar ubicados. No hacemos los diseños ni nos metemos con el diseño, pero sí les damos recomendaciones de qué productos deberían trabajarse dentro de este tipo de sistemas, por decirlo así, para poder darle pues una opción de cumplir normativas y de que, de que la de que la de que el control pues de adecuado en los espacios debe ser el que es. También el tema de ductos, ¿no es cierto? El tema de ductos con materiales en fibra de vidrio, con recubrimientos en diferentes materiales, puede ser foil de aluminio, eh, sea el adecuado y que internamente pues también vienen con recubrimientos para evitar de pronto que el aire, ¿no es cierto?, interno de pronto suelte las partículas de fibra de vidrio y obviamente nos dé un aceptable control de ruido entre espacios. Muchas veces hemos encontrado, por ejemplo, auditorios que van uno al lado del otro y pasan ductos, conductos de aire acondicionado entre los espacios y no vienen aislados y obviamente el ruido que genera el conducto por el aire, ¿cierto?, que viene a presión, pues nos va a afectar eh, la, cada uno de los espacios por ese tipo de ruido que pueda generar el aire en el conducto que no esté aislado. Por lo general, pues se trabajan conductos metálicos o de polisocianurato que también pues, generan un ruido adicional y que nos perturba pues básicamente nuestras actividades dentro de estos auditorios. Otro producto muy utilizado dentro de estos auditorios son los productos tipo Black Theater que por su composición nos permite trabajarlos a la vista, ¿no es cierto? O también se pueden trabajar detrás de materiales porosos o absorbentes. Pueden ser, pueden ser materiales en madera, pueden ser materiales en yeso, pueden ser materiales metálicos que lo que queremos o lo primordial es que sean abiertos, que sean perforados para que el sonido que generemos dentro de estos espacios sea absorbido por ese material absorbente nuestro y definir con eso pues cuál va a ser el control de ruido en cuanto a adecuación se refiere y el tema de tiempo de reverberación. Ok, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una podría ser como les comento con el Black Theater y los elementos Black Theater a la vista, con figuras geométricas o como absorbente detrás de materiales perforados. Pero también lo podemos trabajar con productos en fibra de vidrio de alta densidad como acustifibra, ¿no es cierto? Y como recubrimiento para muros. Eh, Aquí hay que tener muy en cuenta la geometría también, ¿no es cierto? O sea, muchas veces hacemos
estos auditorios con paredes paralelas y que nos va a generar un fenómeno acústico de reflexión múltiple que hay que evitar, y simplemente cuando ya está, pues por lo general ya están los auditorios listos, lo que hacemos es con el tipo de acabado que va en las paredes generar algún tipo de inclinación. Por ejemplo, aquí se hizo una inclinación hacia adelante para cortar ese paralelismo entre las paredes. Esto se puede hacer, por eso muchas veces uno ve, por ejemplo, figuras geométricas que entran y salen para evitar precisamente eso. Aquí lo que se hizo fue simplemente darle una inclinación hacia adentro, ¿no es cierto?, en la base del piso para poder cortar ese paralelismo. Eh, y lo que se hace, pues básicamente es colocar el producto y colocar alguna estructura perimetral, ya sea en madera, en aluminio, en acero, para que posteriormente sobre esto se coloque un acabado en tela de colores. Bueno, tenemos una nueva pregunta del señor Emilio Erazo dos Santos, donde nos pregunta: buenos días, arquitecto, para el tema de la ventilación, ¿qué sistema utilizarían? Y para la solución de condensación de aire, ¿qué se podría hacer? Bueno, el tema de ventilación, habíamos comentado que el director de la línea es Paulo Cantor, para que el tema de ventilación y conductos de aire acondicionado lo podamos trabajar con él. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos algunos problemas con los sistemas de cielos rasos en cuanto a que se dejan muy sellados, ¿no es cierto? Y podríamos tener en determinado momento cambios de presión que afectarían un poco el sistema, porque de pronto la polución, ¿no es cierto?, puede llegar y quedar por estática por debajo en el acabado del cielo raso. Entonces, la idea en ese caso es dejar elementos abiertos, ¿no?, como rejillas, por ejemplo, cada 10 metros cuadrados, para que el cambio de presión entre el plenum y el auditorio internamente sea muy similar y evitemos esa estática que nos va a producir este fenómeno dentro de los espacios. Eh, la condensación, pues también se puede trabajar mucho cuando hay choques de temperatura, por ejemplo, con materiales con foil. Entonces hay tanto la frescasa, ¿no es cierto?, como otros productos, como la serie 705, serie 703, que se pueden trabajar con algún tipo de acabado o barrera corta vapor, foil de aluminio o papel craft, para que esos choques térmicos, cuando existan, pues sea absorbido por esa barrera corta vapor y evitar que afecten los espacios interiormente. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de un proceso de instalación de un Acoustic Control BP en entrepisos. La idea pues es que estos entrepisos cuando hay encima de auditorios o encima de oficinas, encima de vivienda, este entrepiso debe estar controlado acústicamente para colocar un sistema de masa, muelle, masa, para evitar que el ruido de impacto pues genere un ruido por vibración y llegue a afectar los espacios interiores. Entonces lo que hacemos es, encima de la placa de concreto ya nivelada, colocamos el Acoustic Control BP, que viene de 1,22 por 1 metro, y se trabaja como la mampostería trabada. No es necesario adherirlo con ningún tipo de pegante ni adherente, simplemente que debe ir muy bien unida una entre otra y trabarlo y dejarlo dilatado contra el muro. Esta dilatación contra el muro con el mismo material, ¿no es cierto?, nos va a permitir cortar el paso del ruido que genere, por ejemplo, un taconeo o un golpe fuerte o unos pasos, y que lleguen básicamente a este punto y se transmita o se absorba a través de este dilatador, por llamarlo así. Entonces, este sistema, encima de este producto hay que instalar un sufridor que puede ser un polietileno de obra, polietileno de alta densidad, y encima de este pues ya viene el mortero el mortero de pega del acabado final, aunque hay
muchas formas de hacerlo. Entonces, esta es una en donde vamos a colocar tableta encima. Entonces, se debe colocar el mortero y en la mitad del mortero se coloca una malla electrosoldada que la calculan los ingenieros civiles para verificar cuál debe ser el diámetro de este tipo de refuerzo y la distancia entre ejes. Eh, bueno, este realmente es uno de los sistemas que, que tiene mayor control de ruido impacto. Y obviamente hay sistemas mucho menos robustos dependiendo del tipo de proyecto y lo que queramos aislar. Bueno, encontramos otra consulta de Julián Rodríguez. Nos pregunta, buenos días, ¿dónde encontramos información sobre la instalación de todos estos productos? Julián, yo creo que inicialmente lo podemos mirar en la página web con cada uno de los sistemas, ¿no es cierto? Si no encuentra lo que usted realmente necesita detallado, nos envía un correo y nosotros le contestamos para solucionar la duda que tenga. Bueno, y aquí por último, pues está el control de ruido aéreo en paredes con el sistema Isover Arena, ¿no es cierto? Aquí eh, viene a 60 centímetros, por ejemplo, entre ejes de perfil y el material iría a presión dentro de esa perfilería. No es necesario adherentes adicionales, mallas adicionales. A veces los interventores molestan un poquito, sobre todo en el caso de la frescasa, porque tiene un poquito de menos densidad, pero este producto es un poco más denso y tiene mayor estabilidad dimensional, pero pues, ni la frescasa ni este material tampoco requiere, requieren adherentes diferentes, pues simplemente el producto que venga, que venga a ejes, cortado a ejes, y se puede colocar a presión dentro de estos perfiles sin problema.